Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Reciban ustedes una bendición especial de parte de todos nosotros en el Ministerio Raíces de la Fe. Un aplauso para todos ustedes que están acá presentes. Hermanos, donde quiera que estén, en cualquier horario del día que miren este video, pues esperamos que sea de gran bendición. Nos regocijamos como todos los Shabbat, muy contentos de poder compartir la palabra de nuestro Padre Eterno, el mensaje de nuestro Mesías, Yeshua, y obviamente la comunión del Espíritu de la Santidad. Y lo que nosotros queremos es prácticamente que ustedes sean edificados, que sean bendecidos por lo que el Señor ha preparado. Creo que es una palabra muy para este día, para el momento, especialmente cuando estamos necesitados de escuchar ánimo, dirección, afirmación, pero más que todo certeza de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hashem está entre nosotros. Porque en estos momentos que el mundo está perfilando muchos conflictos, hay no solamente guerras, hay rumores de guerra, hay vientos de guerra, hay mucha turbulencia en el aire. Necesitamos aferrarnos al Mesías. Como decimos en Raíces de la Fe, arraigarnos al Mesías. Y eso es lo que nosotros queremos, que esta palabra hoy sea de gran bendición. Hoy nos toca estudiar la porción Shemini. Y antes de proseguir, déjeme recordar, mi nombre es Gabriel Canal, soy el pastor de Raíces de la Fe en el Metroplex, Texas. Y siempre se me olvida, así que gracias a mi esposa que me dice, no te olvides de tu nombre. Estoy recordándoles que estamos acá para servirles en el 1000 norte de la Beltline Road en Irving, Texas. Como les decía anteriormente, Parashat Shemini significa la porción tocante al octavo día. Y de subtítulo le pusimos Desde la boca de Dios. Desde la boca de Dios. Parashat Shemini, octavo día, desde la boca de Dios. Si quieren un poquito más sobre este estudio, pueden referirse a las enseñanzas. Tenemos dos en el YouTube. La primera de nuestros primeros comienzos dentro de las raíces hebreas y después la segunda del año pasado. Y esta va a ser la tercera emisión, que posiblemente termine siendo una, 2 o 3 partes, porque hay mucho que compartir. Vamos hacia adelante en esta porción. En la Torá estaremos leyendo de Levíticos capítulo 9, capítulo 9, 1 al capítulo 11, 47. Levíticos capítulo 9, 1 al capítulo 11, 47. Es decir, son realmente 3 capítulos completos. De los profetas o Haftará estaremos viendo Ezequiel capítulo 36 del 16 al 38. Capítulo 36 de Ezequiel del 16 al 38 y el pacto renovado en Mateo capítulo 3 del versículo 11 al 17, Mateo capítulo 3 del 11 al 17. Queremos recordarles a todos, especialmente a los que nos miran, los que están acá en casa saben quiénes somos, pero si es por primera vez, somos un ministerio netamente judeo-cristiano o judeo-mesiánico. Creemos en Yeshua HaMashiach, pero somos una congregación y una organización que nos centralizamos en la palabra de Yahweh, nuestro Elohim, apegándonos a su Torah, a nuestro Mesías, quien es el redentor y garantizador de nuestra redención y eventualmente de nuestra salvación. Es la obediencia, la entrega a esa obediencia a su Torah que nos garantiza la salvación en la redención final, a su regreso, porque Él viene pronto, está cerca. Raíces de la Fe está acá para servirles, hermanos. Cualquier persona puede, si tiene interés, por favor, visítenos en el 1000 norte de la Beltline, 1000 norte de la Beltline Road, aquí en Irving, Texas.
Estos son algunos de los recursos estudiados para poner junta esta parashá o esta enseñanza. Es bastante estudio, no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, estamos aprendiendo y todo lo que vamos aprendiendo vamos compartiéndolo porque apremia. Es necesario que el pueblo del Eterno se documente y empiece a caminar. Nosotros, vuelvo y repito, no especulamos que lo sabemos todo, hermanos. Con toda conciencia y humildad estudiamos para aprender. Y le damos gracias a todos los maestros que nos ayudan a poder seguir adelante. Estamos estudiando en una yeshiva también y eso nos ayuda a seguir adquiriendo conocimientos cada semana. Nuevamente les recuerdo que esta porción Shemini tiene como subtítulo Desde la boca de Dios. Un resumen breve de esta parashá. Para la ordenación de los sacerdotes se requirió que Aarón y sus hijos permanecieran en la entrada de la tienda de reunión durante 7 días y 7 noches. El Señor ordena a Moisés que instruya a Aarón y a sus hijos en cómo ellos van a empezar a trabajar toda, el funcionamiento o la función del tabernáculo, cómo van a llevarse a cabo los sacrificios, qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que les corresponde tanto al sumo sacerdote como a los sacerdotes, a los levitas, etc. Todas las ofrendas en preparación que Aarón le ordena Moisés le ordena a Aarón que traigan, son para representar al sacerdocio, pero también le da órdenes para que el pueblo también traigan sus ofrendas. Todas estas ofrendas son en preparación para el 8º día, de la aparición de la presencia, de la aparición de la Shekinah. Y este concepto de que va a aparecer la Shekinah tiene que ver con la aparición de nuestro Mesías en el futuro. Porque acuérdense que el Mesías es en tesis o en una forma simbólica o metafórica, Él es el número 8. Él es el que nos da la redención. Él es el que nos mueve de pasar los 7 días de una semana, entrar al Shabbat en la presencia de Dios e inmediatamente ser rejuvenecidos, restaurados al nuevo hombre. Porque esa es la historia que Dios nos está tratando de esculpir dentro de nuestra alma. Lo que Dios está tratando de hacer desde el principio de que Adán y Eva perdieron, ¿verdad?, esa conexión con Él, es restaurar a la humanidad a su posición original. Entonces, el número 8, Shemini, tiene que ver con esa aparición, esa revelación, esa Shekinah o presencia, que es en sí la revelación de quién es Yeshua en nuestra vida. No solamente es el Redentor, pero es el autor y consumador de nuestra fe. En el Shemini, 8º día, Moisés convocó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel para que se reunieran al pueblo y sus ofrendas de animales, cereales, y las trajeran ante el Señor. Yo quiero que ustedes observen de que siempre que Dios va a comenzar a hacer o a enseñar cosas nuevas, Él siempre no solamente cita a Moisés, sino cita a Aarón, cita a los ancianos. Sucedió en el capítulo 19 de Éxodo. Mira, trae a los ancianos, prácticamente Dios los invita a comer. Ellos llegan hasta la mitad del monte, ahí se quedan los ancianos, pero Moshe sube hasta arriba y se presenta, se mete debajo de la nube de la presencia del Señor, de la Shekinah. Y después de ahí, se entrega los 10 mandamientos. El pueblo, ahí dispensen que ahí cometió un error de ortografía, el pueblo trajo todo lo designado y el sacerdocio también presentó sus respectivos sacrificios. Toda la comunidad se puso de pie ante Hashem. Moisés le confirmó a Adonai, ¿verdad?, lo que Adonai había ordenado, todo para manifestar su gloria. Moisés les confirmó al sacerdocio y al pueblo que todo esto que Adonai ha ordenado es con el objetivo
de que Él manifieste su gloria al pueblo. Entonces, ¿qué nos da eso como una lección en este pequeño resumen? Que cuando Dios nos pide algo, cuando Dios requiere obediencia, cuando Dios nos da esos 613 mandamientos, y no todos los tenemos que cumplir nosotros. Tenemos que observarlos y conocerlos, pero no todos son material para que nosotros nos mezclemos en ese cumplimiento, porque hay un tercio de mandamientos que nosotros, no siendo levitas, no siendo sacerdotes, ¿verdad?, no tenemos que cumplir, pero sí tenemos que por lo menos tener un conocimiento básico de lo que son. Porque tienen ellos en sí también aplicaciones espirituales. Entonces, Moshe les confirma al pueblo, todo esto que Dios ha ordenado tiene un propósito. ¿No? En otras palabras, no estoy diciendo que esto dijo Moisés, pero miremoslo de esta manera. Hay gente que se queja. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar ofrenda. Tengo que participar en algunas cosas. Hay gente que se aburre de las actividades de la iglesia después de cierto tiempo. De las actividades de tu sinagoga después de cierto tiempo. Pero todo eso que se hace, cada persona encaja en su posición y todos nos ensamblamos en un organismo que tiene vida con el propósito que Hashem se manifieste. Que la gloria prometida por Yeshua, nuestro Mesías, que si nosotros obedecemos, se va a manifestar el Padre en pro nuestro. Entonces, ¿cómo el Señor manda acerca del altar y ofrece su ofrenda por el pecado y tu holocausto? En otras palabras, le dice Moshe a Aarón, como el Señor te ha mandado, acércate al altar y ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Entonces sacrifica la ofrenda del pueblo para su expiación. Primero tienes que hacer limpieza por ti. Un paréntesis más. Mire, no es crítica, no es cuestión de crítica, estamos en Shabbat, pero esto es para edificación. Hay personas que son especialistas en ver los defectos de las demás personas. Son especialistas, ¿me entiendes? Entonces, todos nosotros tenemos defectos. Pero si nosotros hiciéramos más hincapié, más propósito en limpiar el passage, ¿cómo se dice? El camino de esas personas, sería más fácil el poderlos ver superar cualquier tipo de tropiezos, problemas, situaciones de personalidad que estarlos criticando. Especialmente cuando decimos cosas, acuérdese que el tema se trata de lo que sale de la boca de Dios, desde la boca de Dios. Entonces, desde nuestra boca deben de salir palabras de ánimo, palabras de reconocimiento, palabras de instar a la gente, de inspirarlos. Pero a veces se nos hace difícil porque nuestra cultura hispana a veces es un poquito directa. Y no nos gusta queremos ser directos porque se nos enseñó que la verdad es efectiva. Y es cierto, la verdad debe ser transparente y efectiva, pero a veces de la manera que la proyectamos puede ser lastimosa. Y de nada vale tener mucha luz si esa luz te va a quemar a la persona. Entonces a veces no es que tenemos que comprometer la verdad. No es necesario comprometer la verdad porque el mismo Dios, la misma Torah nos dice que tenemos que ser verdaderos y transparentes. Pero podemos ser más animadores. Fíjense bien, ¿cuántas veces crees que un cheerleader o una cheerleader de estas que trabajan con los equipos de fútbol se caen haciendo sus piruetas antes de llegar a hacerlo de una manera profesional o antes de hacer una coreografía, gracias pastora, una coreografía para este evento? ¿Me entiendes? Cada evento es algo diferente, por lo menos 1, 2 o 3 cosas son diferentes, porque si no la gente se aburre de ver lo mismo.
Ellos son profesionales y tienen entonces cuántas veces antes de llegar a esa capacidad esa gente lo hace. Y después cuando ellos, ¿y cuál es el trabajo de ellos? Estar animando que su equipo, en el momento más difícil, que su equipo levante el ánimo. Entonces aquí le dice él, como el Señor manda, acércate al altar y ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Límpiate tú primero y el sacerdocio para que después eficazmente puedas hacerlo con el pueblo. Yo sé que este concepto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, todos los años, pero es la base, es la superficie. Estamos hablando del resumen de la paracha. Después de la dedicación del tabernáculo, 2 de los hijos de Aarón traen un fuego extraño ante Dios y son consumidos por un fuego divino. Aarón y familia no deben manifestar ningún gesto o expresión de luto. Y esto tiene que ver porque está el mundo afuera del tabernáculo es un mundo de corrupción. El mundo afuera del tabernáculo es un mundo donde la muerte prevalece, guerras, hay maldad, hay injusticia. El pueblo está comenzando a caminar con Dios. Están empezando a tener la presencia de Dios entre ellos. Todavía no ha bajado al tabernáculo. Y lo están preparando. Lo están ritualmente limpiando para que sea apto y reciba la presencia del Eterno. Y entonces, en el momento que estos 2 hijos, no vamos a entrar mucho en este detalle porque eso lo hemos visto en varios años. Así que no voy a detallar mucho en esto, pero ustedes saben que dos de los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. La semana pasada mencioné superficialmente de que no solamente es que presentaron el fuego fuera de protocolo, fuera de la voluntad de Dios, sino que también ellos, por lo que dice la misma Torah, estaban bajo la influencia del alcohol, o por lo menos habían tomado dentro de las últimas horas. Por eso es que muchos sabios, o muchos escritores, inclusive modernos, han deducido de que como hay 3 diferentes fuegos sobre el altar, uno era, todavía no hay fuego, no sé si, todavía no hay fuego sobre el altar, todavía no se oficializa nada. Entendamos, hasta este punto no hay ningún fuego, no hay ninguna leña que se haya encendido. Todo está sin haberse tocado. Lo que ha pasado es que Moshe ha estado enseñándoles, instruyéndoles, diciendo, esto va a ser tú, esto vas a hacer tú, esto vas a hacer tú, esto va a ser el sumo sacerdote, ustedes van a darle el apoyo en esta área. Todo es sin fuego. Entonces, cuando ellos presentan este fuego, es más adelante cuando ya la presencia de Dios ha bajado. Pero para material de explicación tengo que hacer énfasis en esto. Estos 2 hijos entraron bajo la influencia y se fueron y creen los sabios que agarraron de un fuego de los carbones que no pertenecían para encender incienso. Ahí está el también. Cuando baja la presencia de Dios, llega y enciende 3 fuegos prácticamente. Están las leñas, que es para el tamid, el fuego que nunca se debe de apagar. Está el siguiente fuego, que es para el altar donde se van a hacer los sacrificios. Y el otro fuego es de donde se toma para hacer el incienso. ¿Ok? Entonces, y también se utiliza el tamid para encender la menora. Entonces, hay 3 fuegos. Entonces, se cree de que ellos escogieron los carbones del fuego equivocado. Por eso es que se llama un fuego, no solamente fuera de protocolo, pero es un fuego extraño. No era el fuego para encender el incienso. Si ustedes recordarán, yo expliqué esto un poquito cuando miramos el estudio de todos los artefactos.
decía bien específicamente la instrucción de Dios, que ningún animal se podría sacrificar o ninguna sangre se podía depositar sobre el altar del incienso. Pues ese es el objetivo. Si ellos fueron y tomaron de los carbones de donde se sacrificaron animales, pues no solamente es un fuego extraño, sino que también están cometiendo un sacrilegio, porque todo lo que cae en ese lugar es, no necesariamente sangre, pero los cuerpos, las cenizas de los animales. La semana pasada miramos que hay que honrar las cenizas. No se deshacían de las cenizas y las botaban en cualquier basurero, sino que era un lugar específico y limpio. Entonces, bajo ese concepto, ese fuego también es santo. Todo lo que está en el altar es santo. Todos los fuegos son santos, pero cada uno tiene una especificidad o un objetivo específico. Y volvemos a lo mismo. Cada cosa en el altar o en el santuario ocupa una posición, una situación, un tiempo, un espacio. Aleluya. Ahora, cuando dice de que Aarón no puede ni siquiera manifestar un gesto, una expresión de luto, y le dice, asegúrate ni que te rasques las ropas. Otro de estas tradiciones era que la gente se echaba a tierra o cenizas en la cabeza, o decir alguna cosa sobre su dolor o sobre la persona que acaba de morir. Y entonces la gente dice cuando no tenemos entendimiento de las cosas santas, pero ¿por qué Dios le manda a prohibir? O el Espíritu en Moshe le dicta que él tiene que decirle a su hermano y a sus parientes, no manifiesten esto. Es porque es el ámbito de vida. Estas personas cometieron desobediencia y ellos murieron, fueron fulminados por el fuego de Dios. Entonces, pero ellos están en el ámbito de vida. Por eso es que inmediatamente no solamente le dicen, no te rompas la ropa, no hagas no digas nada, quédate en silencio, y después inmediatamente manda y llama a los familiares de ellos para que ellos lo saquen, porque una vez que ellos saquen, ellos se contaminan, ¿verdad?, por la falta de ellos, y entonces por eso es que los sacerdotes no lo pueden tocar. Y tomó absolutamente toda la fortaleza emocional, espiritual y física de Aarón y de sus hijos, los sobrevivientes, para no desmoronarse en frente de una situación tan difícil. Pero ellos tenían que mantener la santidad, porque si ellos, habiendo sido los primeros sacerdotes que han recién recibido la unción, los han iniciado como nuevos sacerdotes en el nuevo Mishkan, en el nuevo santuario de reunión, y ellos mismos se descalifican, ¿quién va a continuar? Tienen que volver a empezar todo el proceso. Por eso es que cuando las personas no entienden estos conceptos sobre el lugar, la santidad de Dios, es muy fácil criticarlo, porque estamos bajando a Dios al nivel nuestro humano en vez de subirnos nosotros al nivel de Dios, que es lo pertinente. Entonces, luego Dios instruye a Moshe y a Aarón con respecto a qué animales se pueden comer. Eso es en síntesis lo que tratan estos 3 capítulos. Shemini, si se ponen de pie un segundito, vamos a decir la oración. ¿Listos? Berajú et Adonai hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai נותן התורה. Amén. Bendecido es Yahweh y bendecido es Él. Bendecido es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.
Vayikra, Levíticos 9, 1 al 24. Necesito que me den su paciencia porque tenemos que leer algunos versículos. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, trae un becerro para sacrificio por el pecado hatat. Diga conmigo, hatat. Realmente no significa directamente pecado. Hatat es como una falta, es como una para purificación, es como para ajustar a la persona. ¿Okay? Trae un becerro para el sacrificio por el pecado o hatat y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Adonai. Hablarás a los israelitas diciendo, tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto para el holocausto. Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero, que se sacrificará ante Adonai, y una oblación amasada con aceite. Cierto es que hoy se os mostrará Adonai. Trajeron pues ante la tienda de encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Adonai. Dijo entonces Moshe, esto es lo que ha mandado Adonai, hacedlo y se os mostrará la gloria de Adonai. Como lo leímos en el resumen. Verso 7, después Moisés dijo a Aarón, acércate al altar, como que Aarón no se quería acercar. Acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Adonai lo ha prescrito. Acercóse pues a Aarón al altar e inmoló. Sacrificó al becerro del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con su dedo las 4 cuernos, las 4 puntas del altar. Untó con ella los cuernos del altar y después derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar el sebo, los riñones y lo que queda junto al hígado de la víctima por el pecado, como Adonai había mandado a Moshe. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de expiación y de falta, porque dice de que presentó, si miremos en el verso 7, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Entonces, después inmoló cuando esa expiación de esa carne nadie la puede comer. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Cuando esa expiación, ninguno de los sacerdotes podía comer de esa carne. Podían comer por el hatat, por la ofrenda de pecado, pero no por la expiación. Después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. Les presentaron la víctima del holocausto en trozos justamente con la cabeza y la quemó todo sobre el altar. Y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después presentó las ofrendas del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo sacrificó como el primero. Ofreció el holocausto haciéndolo según la norma. O sea, lo establecido. Además, presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Después explico yo un poquito más adelante lo de la oblación. Inmoló asimismo el toro y el carnero, es decir, sacrificó al toro y al carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre y él derramó sobre todos los lados del altar. En cuanto a las partes de grasa del toro y del carnero, el rabo, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado,
las puso sobre los pechos de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Acuérdense que explicamos que esto que tiene bastante grasa hace de que el fuego se encienda. ¿Okay? Aarón, por su parte, meció los pechos y las piernas derechas como ofrenda mecida ante Adonai conforme Moshe había mandado. Ustedes se acuerdan por qué lo presenta él, porque eso le toca al sacerdocio. Ellos tienen que comer eso en un lugar seleccionado dentro del santuario, un lugar santo, para consumirlo ellos también. La pierna derecha, el pecho, y creo que alguna parte de la cara o la mandíbula del animal le pertenecía a los sacerdotes. Y estos últimos 2 versículos, o 3 versículos, son de gran importancia. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, los bendijo. Fíjense bien, el procedimiento, todo lo que se tomó, el rito ceremonial, para que después él pueda proceder como el sumo sacerdote, cumplir después la expiación. Acuérdense, hatat, que se traduce en español como pecado, realmente no es pecado, es faltas, son a veces, inclusive puede ser culpas que uno siente pero que no está seguro. Es como para purificación, es para equilibrarte, ponerte a nivel, en otras palabras, si me entienden lo que estoy tratando de decir. La expiación, tanto es personal como puede ser comunal, y es bien, bien poderosa, porque estamos hablando ahí sí de pecados, transgresiones. ¿Ok? Entonces, Aarón, alzando la mano hacia el pueblo, lo bendijo. Después de haber acabado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. Bendijo al pueblo. Acabó de hacer todo lo que tenía que hacer. Y después descendió. ¿Por qué dice descendió? Porque aunque nosotros nos ponen estos modelos del tabernáculo, nos parece de que este lugar o este altar era pequeño. No, era lo suficiente para tener a unas personas operando sobre él. Porque él tenía que subirse al tabernáculo y tenía que hacer, y después descendió, es decir, bajó de ese nivel. ¿Ok? Luego Moisés y Aarón entraron en el Mishkan, la tienda del encuentro, y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Adonai se dejó ver de todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Adonai. Ellos entraron en la presencia. Y después que ellos salen, ¿verdad? Bendicen al pueblo y la gloria de Dios se deja ver. Se viró sobre el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Sobre el edificio, sobre la tienda. Pero dice en el 24, salió fuego de la presencia de Adonai que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó de rostro al suelo, a la tierra. Entonces, hasta en ese momento es que hay fuego por primera vez en el tabernáculo. Todo esto sucedió en el 8º día. Ellos pasaron 7 días, una semana entera, en preparación como sacerdotes. Fueron ungidos, hubieron, ¿verdad?, todas las instrucciones que se les dio. ¿Y quién era el maestro? ¿Quién estaba demostrándoles cómo tenían que ser? Tal vez no necesariamente haciendo ningún sacrificio, pero, por ejemplo, imaginémonos a Moisés diciendo, mira, aquí está el toro, vas a ponerle las manos, vas a hacer aquí, vas a hacer allá. O sea, Moisés recibió la instrucción de parte de Dios, y Moisés les enseñó todos los procedimientos a ellos. Él hizo una especie de Cohen Gadol mientras tanto. Una de las cosas que miramos en la Parashá Sab, creo que fue cuando la gloria del Señor vino y se posó, ¿verdad? Miramos que no dejó entrar a Moshe. Eso nos indica de que de un momento, ¿verdad?, aunque Moshe fue el director,
fue el ingeniero, por decirlo así, instruyendo qué es lo que va a estar bien, qué es lo que va a estar mal, esta es la manera como yo lo mire, esta es la manera como Dios me dijo, y él daba las instrucciones y todos los master builders, todos los master constructores empezaron a hacer su obra, pero ahora Moshe, cuando ya está terminada, entra Hashem y a él no lo deja entrar. ¿Por qué? Porque ya una vez que la presencia está ahí, es la santidad. Entonces hay un procedimiento para poder ahora entrar a la santidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo recibía, me acuerdo siempre de nuestro pastor, que nos contaba cuando él era, ¿verdad?, hombre del mundo, el pastor Larry, donde nosotros vinimos y aprendimos de las raíces judías de la fe. Decía de que cuando él recibió al Señor, para celebrar que había recibido al Señor, agarró su paquetito de mota y su botella de vino y se fue a celebrar que había recibido a Cristo. Hay muchas personas que se piensan de que es simplemente una ceremonia, que es algo de que ellos hacen y que hay que celebrarlo. Pero es que nadie le explicó el nivel de santidad. Y es ahí donde tenemos que entrar, que una vez que juramos por Yeshua, que vamos a servir a Dios, pues tenemos que ecualizar o nivelarnos al nivel de santidad que Yeshua tiene. Por eso es que le llamamos el varón perfecto, porque a ese varón perfecto es a quien seguimos. Entonces, en esta diapositiva podemos observar en una manera de este artista que pone, ¿verdad?, el tabernáculo, y miramos el cuerno. Esto es un compuesto, miramos el shofar, a manera de ser la voz de Dios, y miramos al sacerdote que está oficiando en frente de las personas, bendiciendo a las personas. Entonces voy a tratar de ir rápido, hermano. Les pido su paciencia. Entonces nos dice que Moshe ofició como un Cohen Gadol, porque eso es prácticamente lo que debemos de entender. Instruyó a sus hermanos con mucha paciencia. Y aún así, imagínense, con toda esa paciencia que él ofició, enseñó, transmitió la instrucción, en el primer día hubieron problemas. ¿Qué nos deja como lección de vida? Que nosotros hacemos planes y tenemos a veces plan A y plan B y plan C, pero que debemos de ser de cierta manera pacientes. No debemos de dejarnos llevar porque tiene que funcionar de esta manera. Bueno, hoy esta mañana planeamos, yo estoy despierto desde las 6 de la mañana, yo planeé estar acá temprano, pero una cosa detrás de la otra, siempre surge algo y sí, me pongo ansioso y empiezo a apurar a toda la familia, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que a veces no se puede ayudar a la situación. Entonces, a veces, si contamos con que van a haber percances, podemos regenerar, tendremos que cortar ciertas áreas de nuestro plan o ciertas áreas de nuestro schedule establecido, exactamente lo que quería decir, el schedule establecido, recortar ciertas áreas para que todo caiga en una función eficaz. Pero si nosotros tratamos de que todo caiga exactamente en el punto, no se va a dar. Y estamos hablando del lugar más santo. Estamos hablando de la manera minuciosa como esto se programó. Porque estamos hablando de la iniciación por 7 días. Eso es prácticamente es la recta final, pero todo eso venía hablándose, todo eso venía planeándose, todo eso, mientras están construyendo todas las cosas y empezaron a ensamblar, ya ellos, los sacerdotes, habían sido separados y habían sido instruidos, enseñados, y ahora, una vez adentro, empieza la práctica. ¿Me está entendiendo? Por esos 7 días. Y el 8º día es cuando ellos empiezan a oficiar por primera vez en el tabernáculo.
Él fue quien actuó como Cohen Gadol, sumo sacerdote temporario. En el 8º día, Dios le dijo a Moisés que instalara a Aarón y a sus hijos para que fueran los Cohanim. La Torah dice, con respecto a Aarón y a sus hijos, a la entrada de la tienda de reunión habitarás día y noche por un periodo de 7 días. A la puerta. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué a la puerta? ¿Por qué no dejarlos ir a su casa? Estaban cerca. La primera línea de alrededor eran las de los Cohanim, de los sacerdotes, de los levitas. ¿Por qué a la puerta? Porque eso es algo simbólico. Acordémonos que Dios, cuando sale Adán y Eva del Edén, ¿qué es lo que pone? 2 querubines que sirven de guardianes para que ellos no puedan regresar o entrar. Quería Dios que ellos regresaran, sí, pero quería que regresaran dentro del protocolo que ellos tienen ahora que alcanzar para poder merecer entrar al Edén. Entonces, la puerta tiene esa simbología, la entrada, solamente hay una entrada, lo cual se convierte en la única salida también. Ellos son los defensores de esa entrada, ellos son los monitores, ellos son el filtro espiritual de aquellas personas que van a ingresar a ese lugar. Entonces, eso nos convierte a nosotros, los creyentes, automáticamente. Nos convierte a todos nosotros, los creyentes, automáticamente en guardadores de la puerta. Tanto de su casa, tanto de nuestra casa espiritual. Porque yo tengo que ser el que me tengo que monitorear. Acuérdense que dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que los ojos son ¿qué? Las ventanas del alma. Entonces, lo que entra por mis ojos, yo tengo que inmediatamente, ahora es un problema, porque ahora uno está en Facebook y de repente aparecen las cosas del TikTok ahí. Entonces uno tiene que estar borrando, sacando cosas. Entonces yo tengo que monitorear esas cosas. A mí yo no estoy esperando que venga un familiar mayor mío a decirme, tienes que sacar eso. Yo tengo que monitorear, yo tengo que ser el que limpie. Entonces el sacerdocio tiene que ver con la capacidad de la persona de ser su propio monitor. Entonces somos cuidadores de tu puerta, esa es tu puerta, tus ventanas. ¿Estamos entendiendo? Y Yeshua es la puerta que ya habita dentro de ti. Entonces es el primero, es el espíritu de la santidad que está en ti a través del sacrificio de Yeshua, el que te empieza a decir, mira, eso no. Eso no. Ellos fueron puestos en la puerta porque son los filtros. El pueblo se iba a acercar a la puerta del tabernáculo. Entonces, los que traen sus ofrendas iban a pasar uno por uno, o familia por familia, a hacer sus sacrificios. Entonces, en esos primeros 7 días de inauguración, todo lo que Aarón y sus hijos debían hacer era permanecer en la tienda. Eso es lo que tenían que hacer. Fíjense bien, todo lo que ellos tenían que hacer era permanecer dentro de la tienda. No podían salir para afuera. No era que iban a estar afuera de la puerta, no, es por dentro. ¿Okay? Llevando a cabo todo lo que Dios les había ordenado a través de Moshe. Usted sabe que nosotros tenemos un problema con la situación de quedarnos inertes. Voy a empezar a apropiar para que no se me duerma. Tenemos un problema de no quedarnos tranquilos. Nos inquietamos porque vivimos en una sociedad que demanda que debemos de estar activos para demostrar que somos productivos. Yo no estoy en contra de eso, estoy hablando desde el punto de vista de obediencia. Lo único que tenían que hacer era quedarse ahí y aprender. En el primer día se emocionaron tanto esos 2 hijos de Aarón que decidieron, tenemos que hacer algo más. Estamos tan emocionados, estamos celebrando, se fueron a celebrar.
Y en esa celebración posiblemente esa fue la razón que se olvidaron del protocolo, que no deberían de utilizar el carbón equivocado. Pero aún así estaban mal porque no era la hora. No se puede ofrecer nada al Señor de noche. Los sacrificios no se hacían de noche. Porque estamos hablando del ámbito de luz y el ámbito de vida. Entonces, en ese contexto, tenemos que, nuevamente, cuidar nuestra puerta, cuidar, ser nuestros propios monitores, ser filtros de nuestros hogares, de nuestra sinagoga, de nuestra congregación, y al mismo tiempo asegurarnos que nuestras obras, aunque son buenas, sean de luz, durante la luz. Porque Yeshua dijo, hagan obras buenas en frente de los hombres para que glorifiquen al Padre. No dice háganlas en horas de la noche para que nadie los vea. Y así también la cuestión de credibilidad, de honorabilidad y de buen criterio y de buena honra que da la luz. Nadie tiene problemas con eso. Ahora, dice, Aarón y sus hijos alabaron a Dios en silencio en este periodo de entrenamiento, pues no se necesitaba una postura proactiva. Rashi, de los sabios de bendita memoria, dice o afirma que Aarón y sus hijos estaban siendo elogiados porque no se desviaron en ningún grado ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, obedecieron exactamente como se les dijo. Es acerca de obediencia. Los que desobedecieron terminaron mal. El Yahut explica, Yaaz Aarón Ubanov. Aarón y sus hijos llevaron a cabo lo que Aarón y sus hijos llevaron a cabo. Lo que Raíces de la Fe está llevando a cabo, lo que cada uno de ustedes individualmente están llevando a cabo. Se trata de responsabilidad. Cuando dice lo que ellos llevaron a cabo y se les está reconociendo cuando la palabra que todo lo que se les dijo lo hicieron, se trata que llevaron a cabo el set de responsabilidades puestas en sus manos. Y nosotros tenemos que ser imitadores, tenemos que ser repetidores, tenemos que ser reconocedores de nuestras responsabilidades para poderlas llevar a cabo. En cuestiones de mudanza, por ejemplo, uno de mis hijos se está mudando y lo digo pues porque no por hablar negativamente del muchacho, no, pues, él es un hombre ya, pero me refiero de que haz esto, lo otro, mira, no dejes esto para lo último, sí se esperó, pero siempre surgen cosas. Y a lo último, pues, se le acumularon unas cuantas. Y entonces, cuando uno trata de dejar las cosas para lo último, van a explotar más cosas, van a surgir más. Y ¿cómo se dice? El cesto es más alto de lo que habías anticipado, porque siempre algo sucede. Entonces hay que estar siempre preventivamente y no reactivamente. Hay que ser proactivo y no reactivo. El que es proactivo planifica, pero el que es reactivo siempre está apagando fuegos aquí y allá. Aarón y sus hijos llevaron a cabo entonces el set de responsabilidades. Cuando Moshe les anunció la palabra de Hashem, valoraron sus palabras como si fueran comunicadas directamente de la boca de Dios. Una de las cosas que encontramos hoy en día, le voy a decir algo y va a ser tal vez un poco controversial, porque a veces criticábamos mucho a la iglesia cuando eran demasiado obedientes de sus pastores. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, wow, esa gente cómo le creen al pastor ciegamente? Pero hoy en día tenemos el problema opuesto. Ahora, hoy en día toda la gente hace lo que le da la gana y no quieren obedecer al pastor. Porque todo el mundo tiene un criterio
entre comillas, más refinados, tienen estudios más altos, tienen esto y lo otro. Yo estoy criticando, no estoy regañando, simplemente estoy diciendo de que se ha vuelto como una especie de encontronazo espiritual de esta manera. Y entonces los que salen damnificados de este tipo de situaciones son los mismos creyentes. Son los mismos creyentes. Porque la desobediencia no es al líder. La desobediencia viene siendo a Dios. Si la palabra se está predicando desde la bima o púlpito, como lo decimos tradicionalmente, se está diciendo la verdad. Y se está utilizando la palabra y se está aplicando dentro de su contexto, tanto histórico como socialmente hoy día. Pues entonces la gente tiene que evaluar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que no obligarme a seguir al líder, sino que habiendo puesto a prueba lo que se está diciendo, ver si esto realmente es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, entonces me alineo. No se trata de someterse, porque esa palabra pues conlleva otros contextos. No se trata de manipular y hacer que la gente haga lo que el líder dice. Es lo que Dios dice. Y cuando el líder tiene bien claro esa perspectiva y se la hace ver al pueblo, pues entonces ambos lados están siendo accountable, ¿cómo se dice? Están siendo responsables con la información recibida. Tenemos todos que luchar por eso. Tenemos todos que luchar por eso. Cuando el rey nos pide que realicemos una tarea directamente en lugar de su emisario. Entonces usted dice, ¿cómo? ¿Quién es el emisario del rey? Porque es el rey con R mayúscula. Estamos hablando del Dios Padre. ¿Quién es el emisario real del rey? Yeshua, nuestro Mesías. Dios es el Dios rey soberano y Yeshua es el rey de la tierra. Se le dio toda autoridad sobre ella. Él representa al Dios soberano, al rey soberano, y Él es nuestro rey en la tierra. Pero Él nunca se tomó ninguna posición más allá o se dio a crecer más que su Padre. Entonces nosotros, cuando hacemos la voluntad que dice la Torá, hacemos la voluntad de los mandamientos que Yeshua nos ha transferido, tenemos que entender que Dios nos está pidiendo que hagamos la tarea directa en lugar del emisario de Yeshua. Yeshua no va a bajar para que nosotros hagamos lo que nosotros sabemos que debemos de hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted actúa en benevolencia, en paz, en justicia, en amor, en misericordia, y hace lo que la voluntad de Dios dice en su palabra, usted está representando al Mesías en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el rey nos pide que realicemos una tarea directamente en lugar de su emisario, el Mesías es un privilegio real. En el Sinaí, Moshe comunicó la Torá a todo el pueblo israelita, una población de millones. Y Hazal, los sabios de bendita memoria, nos dicen que el Sinaí, cuando Moshe habló al pueblo, era la voz de la presencia divina que emanaba de la garganta de Moshe. Cuando Dios le dice a Moshe, dile al pueblo tal cosa, es como que la boca de Dios lo esté diciendo. Eso es prácticamente, eso es lo que nosotros decimos cuando levantamos la Torá. Esta es la Torá. Es la palabra de Dios salida de la boca de Hashem a las manos de Moshe. Entonces, y por eso se levanta. Pues eso es exactamente lo que es. Entonces, si nosotros solamente miramos a Moshe como líder, y no miramos a los profetas como líderes, no miramos, entonces terminamos no creyendo lo que dice Yeshua. ¿Me está entendiendo? Empezamos a tomarlo, pero si miramos que Moshe es el hombre de Dios, si miramos que no era hombre de Dios, si miramos que los profetas eran hombres de Dios, entonces Yeshua es hombre de Dios. Entonces los que representan hoy en día al reino, los líderes, tienen que hablar. Obviamente estamos hablando de gente que habla la Torá, gente que habla la palabra del Eterno. Entonces eso es lo que dice Hazal. Cuando Moshe hablaba, era como que la garganta de Dios estaba emitiendo las palabras. Sin embargo, escuchar a Moshe era como recibir la comunicación directamente del mismo Adonai. Ahora mire, Romanos 12. Un sacrificio vivo
Y esto es para conectar. Aleluya. Un sacrificio vivo. Por tanto, hermanos, os exhorto en vista de la misericordia de Dios a ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjense bien, sacrificio vivo significa, bueno, estamos vivos. No se refiere a que estás vivo, que estás existiendo. Se refiere a un sacrificio vivo, es que se mantenga permanente, encendido, consistente, como una llama que está emanando flama. ¿Está entendiendo? Entonces, nos tenemos que presentar de esa manera. Y después dice, santo, que llene los requisitos de la santidad, de pureza ritual y de pureza moral. Entonces, después dice, y agradable a Dios. Es decir, obediencia. Lo que le agrada a Dios, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Dios no quiere sacrificio. Lo que quiere es obediencia. Entonces, eso es lo agradable a Dios. Nuevamente, vivo que se mantenga consistente. Es decir, que no sea de un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Consistente. Santo, que reconozca la kedushá y que se mantenga en esa pureza ritual y moral. Y agradable, que esté dentro de la obediencia. Entonces dice, este es vuestro verdadero y propio culto. Y en paréntesis puso un culto racional, un culto lógico. Porque obviamente una persona que dice que ama a Dios y que obedece por acá, el otro día no, entonces no es lógico. Porque la ley no se obedece de esa manera. Entonces, 2, no te conformes con el modelo de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. ¿Qué tiene que ver esto con los sacrificios que estamos hablando? ¿Cuál es la conexión con la lectura de Levíticos que estamos haciendo del capítulo 9? Bueno, hermano, ¿cuál era el objetivo de traer sacrificios al altar? Nosotros sabemos que los animales siempre han sido caros desde siempre. Crearlos, alimentarlos, prepararlos, que fueran lo mejor. Y tenías que ser, cada vez que pecabas, imagínate, pues te empobreces. Entonces, te empobrecías si no obedecías a Dios y estabas perennemente pecando o teniendo faltas y después tenías que expiarte, entonces tenías que traer perennemente sacrificios, lo que significa que te terminas comiendo tus divisas, la manera de mantenerte. Entonces, ¿cuál es la conexión? Bueno, que una persona que realmente quiere levantarse ante la presencia de Dios y ser una persona fiel, amorosa, obediente, entonces lo hace una vez, ya deja y se restaura y empieza a obedecer y hacer las cosas bien, porque no quiere estar regresando a cada rato. Entonces, aquí dice, no te conformes al modelo de este mundo. En otras palabras, deja de seguir los patrones mundanos. Porque la gente a veces cree que el concepto de esto es inmundo. Cuando una persona se vuelve inmunda, no es que se vuelve sucia, podrida, malvada. La palabra inmunda es que está en el mundo, está viviendo conforme a los conceptos del mundo, conforme a los patrones mundanos, la conciencia moral mundana. Entonces, cuando dice aquí, no te conformes con el modelo de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. ¿Con qué? Con la palabra del Eterno, con la Torá. Porque si te dejas manipular, influenciar por los modelos de este mundo, terminas en pecado otra vez. Entonces no es racional. No puede ser un culto lógico y racional a Dios. Un culto puro, propio a Dios. ¿Están viendo la conexión? Entonces entonces podrás comprobar. En otras versiones dice, podrás probar. No, pues, está bien esa traducción, pero es comprobar, porque Dios quiere que tú lo compruebes. No solamente que pruebes. Tienes que comprobarlo. Llegar a la conclusión que lo que Dios te está diciendo es verdad. Y después dice, y a aprobar. No solamente llegar a la conclusión de que lo que te está diciendo Dios es cierto, pero que lo apruebes. Es decir, cuando tú lo apruebas, lo adoptas, lo haces tuyo, porque esto funciona. A mí de aquí nadie me saca.
¿Estamos entendiendo? Y aprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aleluya. Pues ese es nuestro sacrificio vivo. Ser conscientes que necesitamos cambio. Y que una vez que logramos llegar a ese cambio, una vez que decidimos, Señor, voy a hacer las cosas bien, es hacer las cosas bien. No estar regresando a cada rato. Es otra rendición artística muy bonita. Yo puedo seguir adelante. Voy a dejar esta otra parte para las lecciones que vamos a hacer a continuación. Pero quería hablar acerca un poquito de la calidad de tu ofrenda. Entonces, ¿cuál es la calidad de tu ofrenda? Se refiere a eso. Dios dice, no me traigas cualquier animalito, me traes ¿qué? Lo mejor. Me traes lo excelente. No me traigas enfermo, no me traigas chueco, no me traigas sordo, no me traigas tuerto, no me traigas cojo. Me traes lo mejor. Bien engordadito, bien examinadito. Cuesta más. Entonces, ¿cuál es la calidad de tu ofrenda? Espiritual hacia Dios. Porque acuérdense que Yeshua nos leccionó bien claro con el mensaje a la samaritana. Ya en adelante, de aquí en adelante, no va a importar el lugar que adoremos. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, se requería que los bueyes, ovejas y cabras traídos como sacrificios no tuvieran ninguna imperfección. Además, según la categoría de sacrificios, a veces había ciertas especificaciones con respecto a la edad y al género animal. Por ejemplo, macho o hembra, o si era de 1 año o si era de 3. Con permiso, voy a tomar mi agüita aquí. Aleluya. Entonces, te quiero hacer una asociación espiritual. Esta es mi opinión. ¿Ok? Es mi opinión. Pues bien, repito, es mi opinión. Es una manera de verlo, de aplicar este concepto a mi vida. Yo me acuerdo de cuando yo vine al conocimiento de Yeshua, 1987. Conocía yo de Jesucristo, sí, crecí católico, yo había leído la Biblia, o sea, no era nada desconocido, pero tener una relación con el Señor realmente se inició en 1987. ¿Y sabe de que en el primer año de un creyente, por lo menos hay 1 o 2 tropiezos? Normalmente porque estamos todavía polluted, estamos contaminados con la vida antigua. Que somos débiles. Pero después de 3 años, que son los años, estoy hablando de un animalito de 1 año, un animalito de 3 años. Después de 3 años ya la persona tiene que haberse fortalecido. Y es aquí donde yo digo, ¿se acuerda cuando Hashem le pide a Abraham que traiga los animales para el sacrificio, para hacer el pacto con él? Y pide todos los animalitos que sean de 3 años. Bien interesante. No de 1 año, sino de 3 años. Porque creo de que está hablando de un pacto entre personas maduras que entienden lo que están entrando. Más que todo, que Abraham necesitaba entender en qué situación de pacto estaba entrando. Abraham creyó el pacto que Dios le dio. Acuérdese que fue un pacto verbal. Si tú me obedeces y sales de la casa de tu parentela, de tu padre, de tu gente, y me crees y vas. Y él hizo todo eso, y dice en Hebreos que le creyó y le fue contado por justicia. Significa que creyó a Dios. No tenía ninguna garantía, simplemente Dios probándolo. Hizo todo lo que hizo Dios. Le dijo Dios que hiciera. Al pie de la letra, obedeció. El concepto aquí de conexión es obedecer. Y después pasaron tiempos y nuevamente
él le dice, Señor, ¿y en qué voy a reconocer que me vas a dar una familia, un heredero? Porque no tengo ningún hijo, no me lo has dado. Y él lo convence y él trae animales. Nuevamente, sin ninguna garantía, él está creyendo en el Dios que le está hablando, está escuchando la voz que sale de la boca de Dios y está creyendo. Entonces, se podían traer sacrificios en varias ocasiones y por varias razones. Algunos sacrificios eran voluntarios, esos son los de agradecimiento. A veces son los sacrificios por, no solamente de dar gracias a Dios, pero también de a veces algunos que decían, yo no sé si cometió una falta, entonces lo traían. Lo acabo de mencionar y se me olvidó el concepto. Es decir, porque no tenían seguridad en qué situación estaba. Entonces, por si acaso, yo traigo una ofrenda. Y son voluntarios, porque nadie te lo está exigiendo. Nadie te dijo, tú tienes esta culpa, por lo tanto, es voluntario. Es algo consciente que la persona tiene que llegar a esa situación. Entonces, dentro de lo que podemos transferir de esa espiritualidad, nosotros también tenemos que, nuestras ofrendas de oración, como hemos enseñado en muchas ocasiones, tienen que ser primeramente examinándolos, porque la oración te examina a ti mismo. Es autojuzgarnos. Y cuando nosotros autojuzgamos, antes de pedir, nosotros pedimos por otras personas para que en esa petición de otras personas hay algo que sucede. ¿Me entiende? Estamos sembrando en otras vidas y viene el Espíritu y nos empieza a decir qué es lo que nosotros tenemos que sacar de en medio. Y eso es voluntario. En la ofrenda de harina, explicaba, es un proceso llamado kemitza. Esto es cuando a veces se traían ofrendas de cereales, que yo les dije que le iba a explicar un poquito más adelante, y aquí yo lo estoy haciendo, porque no solamente habían ofrendas de animales, sino que habían ofrendas de libaciones de vino, de aceite, y a veces el aceite se mezclaba con estas harinas. Entonces, esa kamitzá, diga conmigo kamitzá, era que el sacerdote venía y tomaba de la ofrenda que traía la persona, agarraban con estos 3 dedos y hacían esto y estos 2 dedos quedan así. Entonces él agarraba eso y lo ofrecía. Y los sacerdotes dicen, el sacerdote recogía 3 dedos de harina para sacrificarlos en el altar y los sacerdotes comían el resto de la harina. Cabe señalar que ciertos tipos específicos de sacrificios involucraron métodos únicos de tratamiento que difieren de las descripciones anteriores. Habían ciertas cosas que se hacen diferentes en ciertas situaciones, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero es interesante que cuando nosotros, la Torah es presentada, y en un momento en la sinagoga, todo el mundo apunta con el dedo chiquito hacia la Torah, cuando se está haciendo la oración, estableciendo que el mandamiento, hermano, más pequeño en la Torah es poderoso. ¿Me entiendes? Nuestra resolución de obediencia a esos mandamientos es poderoso. Nos afirma, nos hace personas de un criterio divino. Nos hace personas de un criterio divino. Y usted dirá, pero ¿cómo? No estoy diciendo que somos dioses. Pero la misma palabra en el Nuevo Testamento, creo que es en Gálatas, si se me equivoco me perdonan, voy a buscarlo y confirmarlo, dice de que Dios nos ha dado, creo que es en Gálatas, que Dios nos ha dado de su naturaleza divina. Pues si Yeshua habita en nosotros, si nos ha dado de su Espíritu Santo, para que habite entre nosotros, nos capacita para que nosotros caminemos en ese criterio de la divinidad. ¿Cuál es el criterio de la divinidad? Pues su voluntad. Entonces, termino con esto ya. Ezequiel 36:16
vino palabra a mí de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Fíjense qué palabra más fuerte. La desobediencia llegó hasta tal que le repugnó al Eterno y lo comparó con esta contaminación. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por la tierra conforme a sus caminos, conforme a sus obras les juzgué. No voy a leer todos los versículos, lo pueden leerlos en casa, pero mire lo siguiente, explicación. Dios desea que su nombre, que implica su presencia, su Shekinah, su gloria sea respetada y tributada en la manera que Él especifica y no a la manera caprichosa de los seres humanos. Y es aquí donde el concepto de servicio cambia. Lo que tratamos en Raíces Hebreas no es simplemente congregarnos y pasarla bien. Santo el Señor. Eso no le va a parar los pelos a nadie. Déjame decirlo por acá. Cuando llegamos al servicio, nos ensamblamos, no solamente pasarla bien nosotros. Nosotros no venimos a pasarla bien. Ese es el concepto tradicional. Ah, qué tremendo servicio, la pasamos. Oh, yo sentí. Entonces, ¿cuál es el servicio que le rendimos al Eterno? Si era acerca de nosotros, estamos hablando entonces individualísticamente y no nos estamos dando cuenta. Ay, qué lindo que suena la canción. No estoy criticando, estoy observando. Por favor, ayúdenme viendo que estoy diciendo la verdad. No lo estoy tratando de convencerlos a fuerza, estoy tratando de que miren. Los cantantes de hoy en día se enamoran de su... y cantan, y suben, y hacen mímica, en vez de levantar las manos y adorar al Señor. Están enamorándose de su voz, están enamorándose de la música, están enamorados. Está bien, son músicos, son cantantes, pero el servicio es al Eterno. Entonces, si se nos olvida la razón por la cual nos ensamblamos en el día de Shabbat, que es para adorarle a Él, hemos perdido la perspectiva de la existencia nuestra como hijos de Dios. Hay mucho que entender sobre la santidad de Hashem. En las naciones hemos acostumbrado a imponer nuestras sutilezas como los filtros de la santidad, y no es así, hermanos. No es nuestra sutileza la que nos hace santos. Eso entonces se vuelve un concepto equívoco. Nuestros sentimientos temporarios de bondad, temporarios, porque si nosotros hacemos un bien hoy, pero mañana estamos haciendo mal, es un sentimiento temporario. Nuestra intención entonces tiene que ser completa, tiene que ser shalema, tiene que ser shalem, completa, entera. ¿Ve? Aleluya. Y del Brit Hadashah termino con esto. Deuteronomio 8:3, Biblia judía completa. Te humilló, y en paréntesis yo puse, te probó Dios, te probó. Te humilló porque Dios no está interesado, hermanos, en humillarnos. ¿Sabe cuándo es que Dios permite que nosotros mismos caigamos? Es cuando somos tercos y necios. Entonces, no es que Él viene y te quiere humillar, es que nosotros con nuestras acciones caemos del lugar donde Él nos ha puesto y nosotros mismos nos humillamos. Entonces, Él te prueba, dice, te humilló, en paréntesis, te probó, permitiéndote pasar hambre y luego te alimentó con el hombre, que ni tú ni tus antepasados habían conocido jamás. Yo creo que ahí está equivocado la traducción porque lo puse traduciéndolo de la Biblia judía completa en inglés al español y ahí debía haber dicho maná. Pero en los judíos dicen man, en vez de maná dicen man. Entonces tradujo man como hombre, así que me disculpen, no me fijé en eso. ¿Okay? Voy a releerlo para que haga sentido. Te humilló o te probó permitiéndote pasar hambre y luego te alimentó con el maná, pero ni tú ni tus antepasados habían conocido jamás, para hacerte entender que una persona no vive solo de comida, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai.
Entonces lo miramos ahora en el Nuevo Testamento, que Yeshua está diciendo en Mateo 4:4. ¿Okay? O se está diciendo de Yeshua. Yeshua está siendo tentado, está siendo probado. Acuérdense que él dice que el mismo Espíritu se lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que fuera probado. O sea, que todo es que se lo inventó el hombre. Dice la Escritura que se lo llevó al desierto para ser probado. Entonces dice, pero él respondió cuando lo tentó el enemigo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando a Deuteronomio 8:3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo esto? Escuchar a Dios es escuchar su Torah. Escuchar a Dios es escuchar a una persona que está en el púlpito emitiendo enseñanzas de la Torah, que no están completamente llenas de cosas raras, que te presentan el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto arqueológico, todo lo que es científicamente que comprueba que lo que se está enseñando es algo conectado con la realidad de la palabra. Y también podemos hacer las transferencias espirituales que necesitamos. Pero hay muchas metodologías en la Escritura que le dan una especie de humanidad a Dios. Cuando decimos que Dios camina, bueno, nadie ha visto a Dios caminar realmente, a menos que hablemos de Yeshua, que es el representante de Dios, del Dios que no podemos ver, que viene en calidad de hombre. Entonces Él caminó sobre la tierra. Pero cuando hablamos de Hashem, las Escrituras del Antiguo Testamento, cuando dice que Él tiene pies, cuando dice que Él tiene manos, cuando Él dice que tiene narices, cuando dice que Él sopló, cuando dice que Él voló, todas estas son cosas que son el hombre tratando de entender a Dios, dándole una especie de humanidad para poderlo entender. Pero Dios no tiene forma, Él puede hacer múltiples formas, Él puede hacerse en cualquier forma que Él quiera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que Dios nos escucha, pero Dios está dispuesto a escucharnos cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar y obedecer lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca es verdad. Lo que sale de su boca es justicia. Lo que sale de su boca es amor. Lo que sale de su boca es bondad. Lo que sale de su boca es ley. Si nosotros nos sometemos a obedecerla, tenemos la garantía de ser un pueblo de gran bendición, puesto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Un aplauso para el Eterno, entonces. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Creo que